Vamos a continuar viendo las coronas. Ya vimos la corona incorruptible, la corona de gozo. Y hoy teníamos que ver la corona de vida. Así que vamos a abrir nuestras escrituras. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Y otro hermano que busque, Apocalipsis 2:10. Entonces, la corona de vida, Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y Apocalipsis 2:10. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces, ¿para quiénes será esta corona, la corona de la vida, o corona de vida, que habla las Escrituras? Sabemos que son coronas incorruptibles todas, ¿no? ¿Para quiénes será? De acuerdo a lo que acabamos de leer, Santiago 1:12 y Apocalipsis 2:10. ¿Qué decía Santiago 1:12? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Para que, ¿qué más decía? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios Ahí ha está. prometido a los que Para los que resisten las pruebas. La corona de vida es para todos aquellos hermanos que resisten las pruebas, para los que aguantan las adversidades, si la vamos a parafrasear. Estos son los hermanos que van a recibir esta corona, corona de la vida. Y nosotros decíamos el otro día que íbamos a relacionar las coronas con áreas de nuestro cuerpo, áreas de nuestra vida. Habíamos visto que la corona incorruptible estaba relacionado, que eran para los que pueden dominar al viejo hombre, y estaba relacionado con el área corporal. Vimos que la corona de gozo estaba relacionada con el área del aprendizaje. Y ahora vemos que la corona de vida está relacionada con el área emocional. Nosotros sabemos que en el plano emocional, y les voy a leer, para los antiguos israelitas, el corazón es la base de todo el pensamiento. Eso, en el Antiguo Testamento, el corazón era la base de la vida. O sea, ellos no hablaban, cuando se acuerdan cuando en los pasajes dice, por ejemplo, guarda tu corazón, ¿sí? O sea, está haciendo una comparación, en realidad es guarda tu mente, porque allí está todo, ¿sí? Entonces, el área emocional siempre está relacionada en el pueblo israelita con el corazón, con el pensamiento. Pero hay emociones, nosotros sabemos que hay más emociones que nos alegran o nos entristecen. Y muchas veces las emociones hacen mucho daño a nuestra vida. Y esas emociones en la vida cristiana, si nosotros nos dejamos llevar por las emociones, muchas veces juegan una mala pasada en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque relacionamos la vida cristiana de acuerdo al estado emocional que estamos. Si yo me siento bien, vengo a la iglesia. Si me siento mal, no vengo a la iglesia. Y muchas veces nos pasa eso. Entonces, pero en la palabra de Dios no dice eso. Porque nosotros nos tienen que, estamos firmes en base a convicciones, no en base a emociones. Yo no puedo basar mi vida cristiana en emociones, ¿sí? Entonces, si yo baso mi vida cristiana en emociones, la palabra de Dios me enseña que no debe ser así.
Acá dice en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, acá tentación y prueba es un sinónimo, pero en realidad se está refiriendo a la prueba. No es lo mismo la tentación. La tentación, Dios no tienta a nadie, es Satanás el que tienta, pero en este pasaje en realidad se refiere a la prueba. Entonces sería bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque el que haya resistido recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Podríamos decir que la corona de vida también es la corona de los que aman a Dios. La pregunta sería, ¿cómo manifiesto yo el amor hacia Dios? ¿Cómo manifiesto el amor hacia Dios? Un creyente en Cristo, ¿cómo manifiesta que ama a Dios? Guardando las enseñanzas que Él nos deja. Ahí está. La palabra de Dios nos dice, ¿sí? La manera en que nosotros podemos manifestar o exteriorizar que amamos a Dios es cuando somos obedientes a las Escrituras. Si nosotros somos obedientes a las Escrituras, entonces estamos manifestando que amamos a Dios. No hay otra manera. Porque se acuerdan que el Señor le decía al pueblo de Israel que ustedes de labios, ¿qué hacían? Me honran, decía el Señor. Yo puedo decirle, mirá Señor, vos sabés que yo te amo, y cantamos muchas veces, ¿cuántas veces las canciones que hablan del amor que podemos sentir hacia Dios? Pero, como Él conoce todas nuestras cosas, entonces muchas veces nosotros podemos manifestar el amor, o creemos que manifestamos el amor, cantando, hablando o diciendo lo que podemos sentir por Dios, inclusive a través de una oración. Pero Dios ve que nosotros le amamos cuando somos obedientes a su palabra. Cuando nosotros obedecemos lo que Él dice, entonces Él nos mira y nos ve que estamos siendo, que lo amamos a Él. Por eso esta corona podemos decir que es la corona de los que aman a Dios. O sea que demostramos el amor a Dios siendo obedientes. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice Romanos 5, del 3 al 5? Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Que algún hermano lo tenga, que lo lea. Que lo lea. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que yo me puedo gloriar, dice el apóstol Pablo, él se puede gloriar en las tribulaciones, en las adversidades, en todas esas cosas que muchas veces nos ponen en situación de quizás de tristeza, de angustia, de desesperanza, pero él se gloria en eso. ¿Cuándo? ¿Qué dice la Escritura? Si él ama a Dios, porque dice, si el amor, a ver cómo decía el versículo, el 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. O sea, como el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón, yo me puedo gloriar en las tribulaciones. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Si vamos a parafrasear, que la manera en que yo le demuestro el amor a Dios, ¿sí? En la manera que yo demuestro ese amor a Dios, es soportando las adversidades. ¿Pero por qué? Porque ese amor que yo tengo, que Dios me ha dado, a través del Espíritu Santo, el amor de Dios en mi vida, hace que yo pueda soportar todas las vicisitudes.
Ahora, ¿qué pasa? Porque ustedes van a decir, bueno, pero pará, Enrique, ¿soportar hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Todo tengo que soportar? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Soportamos todo? Bueno, ¿qué es lo que dice la Escritura? Acá dice que esta corona, nosotros somos creyentes que vamos a tener la vida eterna. Todos creen acá en el Señor Jesús, han recibido en su corazón, todos vamos a tener la vida eterna. Pero de acuerdo a la Escritura, no todos vamos a tener esta corona de vida. No todos la vamos a tener. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos cuesta, por nuestra naturaleza, muchas veces no podemos soportar todo lo que nos dice acá el apóstol Pablo. Soporta todas las tribulaciones, porque el amor de Dios ha sido derramado en mi vida. Y quizás mi temperamento, mi relación con Dios, muchas de estos puntos que afectan a mi vida, permite que yo no pueda decir, bueno, a ver, haga lo que quieran conmigo, que yo voy a soportar. Pero hay hermanos que sí tienen paciencia. Ustedes me piden paciencia a una persona joven y no se puede. A un joven no le puedo pedir paciencia. Él puede tener otras virtudes. Pero a una persona con años de creyente, es un regalo de Dios, dice que es un fruto del Espíritu. Gozo, paciencia. La paciencia la tienen los hermanos que tienen años de creyente. Yo sé que Rubén es una de las cosas que a él lo caracteriza. Yo te lo dije un día vos. Paciencia. Pero ¿qué sucede? Yo lo vi también un día a él cuando un testigo de Jehová estaba entregando tratados en la puerta de esta iglesia. Y lo vi su rostro transformado. Entonces digo, hay circunstancias en la vida como eso que él no podía permitir. ¿Cómo puede ser que un testigo de Jehová venga y le entregue un tratado a un hermano en la puerta de una iglesia? Se está burlando. Y entonces ahí nomás lo trancó en seco. Sí. Pero es un hermano que tiene paciencia. ¿Quién de nosotros no habló con él? ¿Sí? Y él escucha pacientemente. ¿Por qué? Porque es un don del Espíritu Santo que se da a través del paso de los tiempos. La palabra provoca en nosotros esa paciencia. Yo no tengo paciencia. Por ahí me sale la cadena. No tengo paciencia. Pero estoy luchando para que el Señor me dé esa paciencia que necesitamos. Que entonces, ¿qué sucede? Esta corona, que es la corona de vida, que es la corona de los que aman a Dios, pero dice que esta corona es para todos aquellos que hayan resistido la prueba, ¿sí? Y recibirán la corona de vida que ha prometido a los que le aman. Resistido la prueba. Y muchas veces nosotros, ante las pruebas, cuando salimos victoriosos de las pruebas, le damos gracias a Dios. Pero muchas veces las pruebas hacen que nosotros no podamos superar esa prueba. Dice que las pruebas son multicolores y muchas veces no podemos superarlas. Pero es allí cuando nosotros vamos creciendo, porque las pruebas Dios nos ha dado no para saber, Él ya sabe el nivel de fe que yo tengo. No hace falta una prueba para saber qué nivel de fe que yo tengo. Pero Dios nos prueba para que nosotros sepamos qué nivel de fe tenemos. Ahí están las pruebas. Cuando viene una prueba, entonces yo me doy cuenta del nivel de fe que yo tengo. Entonces las pruebas son de muchas índoles. Y cuando hay una prueba en mi vida,
yo tengo que debería estar feliz. Porque el Señor está queriendo que yo vea el nivel de fe que yo tengo. Entonces vienen las pruebas de muchas índoles, una enfermedad. Una vez me decía un hermano, pero bueno, ¿cómo te vas a gozar en una enfermedad? Y yo no le puedo decir al Señor, mirá Señor, gracias por este cáncer que tengo. No puedo decirle. Pero hay otras cosas por las cuales me puedo gozar en ese momento. Gracias Señor porque tengo la vida eterna. Gracias Señor porque puedo hablar de ti a pesar de las circunstancias que estoy pasando. No me voy a gozar en el cáncer que tengo. Pero sí me voy a gozar que yo tengo la vida eterna, que yo tengo la salvación, que si yo muero sé que me voy con Él y voy a gozarme en eso. Y me decía este hermano, yo no puedo decir gracias Señor por esto que me está pasando, que es una enfermedad que me está matando. Le digo, está bien, eso no te pide el Señor. Pero sí te pide que hay otras cosas de suma trascendencia que superan a tu enfermedad o a la circunstancia que estás pasando. Y allí sí, gozate en esas cosas. Yo estoy enfermo, dice, bueno, pero gozate que tenés la salvación de tu alma. Y que si en algún momento vos tenés que pasar de muerte a vida, vas a estar con el Señor. Y en eso sí nos podemos gozar. Pero eso lo decimos, o lo digo yo, porque no estoy en esa circunstancia. Pero es muy difícil. Es muy difícil. Pero sabemos que solos no podemos hacerlo. Necesitamos de que Dios nos ayude en esos momentos. Y Él dice en su palabra que nunca nos va a dar una prueba mayor de la que nosotros podamos soportar. Entonces tenemos que estar agradecidos a Dios de que Él es tan bondadoso que inclusive a pesar de las pruebas que lleguen a nuestra vida, Él nunca nos va a dar una prueba mayor de la que yo pueda soportar. Las pruebas son para que yo sepa qué nivel de fe tengo. Si es chiquita, mediana, grande, ¿cuál es mi fe? Él la sabe, no hace falta la prueba para que Dios entienda, mira la fe que tenía aquí, mira, ahora me entero. No, si ya sabe. Él ya lo sabe, es para que yo sepa. Entonces, esta corona, que es la corona de los que aman a Dios, ¿sí? Decía Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. ¿Cuántas pruebas tenemos en nuestra vida? ¿Una? Muchísimas. Entonces, en cada prueba que tengamos y cada prueba que salgamos airosos, ¿sí? El Señor nos va a ir fortaleciendo. ¿Y qué va a pasar con cada prueba que tenemos? El nivel de nuestra fe debería ir creciendo. Cada vez, decía el Señor, le decía a los discípulos, si su fe fuera, parafraseando, como un grano de mostaza, lo que podrían hacer, le dirían a un monte, vení para acá, andá para allá, desaparecé. Estamos parafraseando, diciendo, imagínense entonces lo que el Señor, esta corona con lo que nos está diciendo, es que nuestras emociones tienen que estar no en el primer vagón del tren, atrás. Yo tengo que seguir al Señor no por lo que sienta, sino por lo que yo tengo en mi corazón, por convicciones. Así debería seguir al Señor, con convicciones, no con sentimientos. Yo no puedo relacionarme con Dios a través de mis sentimientos. Podemos manifestar, porque yo puedo llorar, puedo emocionar cuando leo Isaías 53 y veo cómo el Señor sufrió por mí. Estoy expresando una emoción, pero cuando yo me relaciono con Dios, me debo relacionar no por sentimientos, sino por convicciones.
si yo voy a seguirle a Él, es porque Él me amó primero. Y yo voy a demostrar mi amor a Cristo, obedeciendo los mandamientos que Él me da. ¿De qué manera? Cuando vengan las pruebas, yo tengo que darle gracias a Dios, gozarme en las tribulaciones. Una vez decía uno de los creyentes ya antiguos, viejos, decía que él estaba triste porque él creía que cuando Dios lo probaba es porque estaba haciendo bien las cosas. Si Dios lo probaba y él había pruebas en su vida, es porque estaba haciendo bien las cosas. Y cuando no había pruebas, él pensaba que estaba haciendo mal las cosas. Y este hermano, ¿qué sucedía? Dice que había pasado 3 días. Ninguna oposición, nada, ninguna prueba, todo bien. Y entonces agarró y no pudo soportar. Se arrodilló y dijo: Señor, perdóname. Perdóname porque es evidente que algo estoy haciendo mal. Y dice que apenas se levantó de la oración, ya vino un vecino a gritarle y a decirle de todo. Entonces decía: bueno, perdóname, Señor. Entonces muchas veces las pruebas vienen a nuestra vida para que mi fe, para que yo vaya aumentando mi fe. Porque sabemos que solo no podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos va a ayudar en esto que son las pruebas. ¿Qué dice Santiago 4:8? No sé si tenías algo vos ahí. Y el apóstol Pablo tenemos un ejemplo que nos dice, o en Apocalipsis, que tenemos que ser fiel hasta la muerte. Y Él nos dará la corona de vida. ¿Qué dice Santiago 4:8? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. No quiere que seamos de doble ánimo. Y muchas veces nosotros somos de doble ánimo. Cuando nos dejamos llevar por los sentimientos, estamos siendo personas de doble ánimo. Y no debe ser ni caminar cristiano de esta manera. Entonces, la corona de vida para los que resisten las pruebas y para los que aguantan las adversidades. Y eso está relacionada con el área emocional, ¿sí? Soportar las adversidades. Y además, dice la palabra del Señor, que todo lo que sucede en mi vida, lo que pase, me ayuda para bien. Y esa palabra, no sé, en tu vida, esa palabra muchas veces golpeó y digo: Señor, ¿cómo hago si esto que me está pasando me está ayudando para bien? Es allí cuando yo tengo que profundizar mi comunión con el Señor. Cuando los indios Aucas mataron al misionero, todo el pueblo evangélico oraba y lo mataron igual. Y resulta de que la pregunta era: Señor, Cielo te estaba sirviendo, ¿cómo puede eso ayudar a bien? No se entendía. Pero pasó un tiempo y después, todos conocen la historia, que después fue una persona familiar de este misionero y que se presentó en el lugar y dijo de que él iba a perdonar a esa persona que había asesinado al hermano. Lo iba a asesinar, lo iba a perdonar. Y entonces esa persona que lo había matado dijo: bueno, yo quiero conocer a ese Dios que te permite que me perdones a mí.
Y a través de esa conversión se pudo llegar a evangelizar a toda esa tribu. Se tradujo la Biblia y todo lo demás. Nosotros no entendíamos. Yo no podía, era chico, pero sabía de esto. No podíamos entender cómo puede ser que ese asesinato ayude a bien. Pero el Señor permitió que nos diéramos cuenta. ¿Saben una cosa, hermanos? Que Él nunca llega tarde, Él llega siempre a tiempo. Y Él conoce todas las cosas. Entonces quizás hoy estás sufriendo una adversidad, una prueba. Quiero decirte que esa prueba que estás pasando, vos la podés superar porque Dios te dice en la palabra que esa prueba que estás pasando, que te dio, es para que la superes. Él te da las herramientas para que la superes. Porque lo podés hacer. Y cada vez que lo hagamos, debemos recordar que nos acercamos más a esa corona de vida. También hablando de la corona de vida, terminando dice, somos criaturas frágiles. Piensa en la madre que da a luz solo para descubrir que su hijo ha nacido muerto, o en el hombre que trabaja duro para jubilarse solo para descubrir que un cáncer no le permitirá disfrutar de la jubilación, o del atleta de secundaria que entrena durísimo solo para terminar lesionado. No estamos hechos de acero, sino de polvo, y esta existencia no está coronada con vida, sino con muerte. La otra vida, sin embargo, es diferente. Jesús les dijo a los cristianos de Esmirna, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. Hay un libro escrito por el doctor Dobson y otro también muy bueno escrito por Luis Palau, que trata precisamente de esas cosas. Y algo que a mí me pareció muy interesante en el libro de Dobson, que a veces, para no dar vuelta, voy a hacer este ejemplo. Le ataca algo a Gustavo, independientemente de mí, él cree, o seguramente está, digamos, en una prueba de enfermedad. Yo como hermano de él, de ustedes, en la iglesia, oramos pidiendo obviamente que Dios lo sane. Él muere a pesar de pedir que lo sane y es un trato independiente de Dios con él. Y por otro lado no deja de ser un trato independiente de Dios con nosotros. Lo que no quiere decir tampoco que venga, como en el caso de este misionero, una cosa atrás que explique por qué. Porque Dios es soberano y muchas veces pasan cosas que no se nos explican. Pero se nos demanda fidelidad y certeza por la esperanza futura que tenemos. La vida está, por eso esta vida está cargada de montones de cosas. Dios nunca desampara. No. La prueba no fue mayor para él, porque la superó igual. No en todos los casos existe a las claras una explicación de Es muy difícil cuando nosotros tenemos que ir a alentar a un hermano que está sufriendo una enfermedad terminal. Es muy difícil. Es muy difícil. Y me acuerdo que una de las veces que me tocó ir era hablar y cantar de las glorias venideras. Es lo único que nos puede alentar. Es lo único. Y saber que hay una corona de vida o una corona que nos está esperando allá en los cielos, que Dios tiene preparado. Y ese lugar que Dios fue a preparar. Es muy difícil alentar, ir a consolar a un hermano que está pasando una enfermedad terminal. Pero sí lo podemos hacer a través de ver y saber que Dios no es hombre para mentir y que tiene estas, y nos muestra en su escritura estas hermosas glorias venideras
que puedan gozarnos. Yo me acuerdo que la última vez que doña Marta Scotti estuvo con Inés, la última vez, ella ya no estaba bien. Y doña Marta ya no podía casi expresar, pero ella le dijo a Inés: sé fiel hasta la muerte. Y dice que ella le dijo que es probable que ya no nos veamos. Pero le dijo Inés, porque tiene esa forma de expresar, a pesar de una angustia o tristeza, ella sale con una broma. Entonces Inés le dijo: bueno, si usted va primero, vaya calentando el mate, vaya poniendo la pava, porque vamos a ir todos allí a gozarnos con el Señor. Ella sabía. Y los chicos que fuimos, no sé si alguno se acuerda, los que fuimos a visitarla la última vez, el consejo que ella nos daba era ese, de ser fiel hasta la muerte. Y el consejo que nos daba es que memoricemos las Escrituras, porque van a haber momentos en nuestra vida en que no vamos a poder leer. Me decía: mira, hijo, yo ahora no puedo leer, no tengo a nadie quien me lea, pero yo me gozo en el Señor. Y él dice: ¿sabes lo que dice el Salmo 91? El que mora y empezó a gozarse en el Señor. No puedo leer, pero el Señor permitió que yo me grabe esa porción y me gozo en que Él me cubre y yo estoy con Él. Ese día terminamos llorando lo que fuimos, y para mí fue, sabiendo que ella ya estaba en los últimos momentos, pero estaba gozosa, sabiendo de que su Señor la estaba esperando allá en los cielos. Así que qué importante esta corona. ¿Tenías algo para decir, Rubensito? Sí, pues es que me llama la atención, por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? El caso de José. José en paciencia, en esperanza en el Señor. Pero hay algo que no se puede borrar de ese capítulo memorable, el 39 de Génesis. En cada pasaje donde a él lo llevan a la casa de Potifar, está preso allí porque está sujeto, la mujer lo busca y está pasando todo lo que va pasando, ¿no? Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar lo toma, ¿no? Versículo siguiente: mas Jehová estaba con José. Luego pasó lo que pasó y va a la cárcel. Versículo siguiente, dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Versículo siguiente: pero Jehová estaba con José. Y son pocas las veces que se menciona esto en la Biblia. Pero Jehová estaba con José. Y Jehová está con Quique, Jehová está con Sergio, con todos. Jehová está con nosotros, hermano. Esta es la maravilla. El Señor, que nos prometió estar con nosotros todos los días. Nos parece hasta increíble. Y a veces estamos mal. Tenemos alguna prueba difícil. En lo espiritual y en lo material. Porque hay hermanos que sufren en lo material. Hay hermanos que yo, cuando me contaba esas cosas, yo digo: no sé qué hacer, hermano, porque yo no... Pero calentar hierba al sol, secarla para tomar un mate cocido, porque no tenía nada. Y daba gracias a Dios por eso. Yo digo: realmente qué fe, qué circunstancia en el Chaco, qué momento. Pero el Señor estaba con él. Y está con nosotros acá, que no nos falta nada luego. Y que nos quejamos porque el pan está un poco caro. Pero el Señor está con nosotros. Y ahí está la paciencia que tendríamos que ejercer, ¿no? Ejercitar. Y ahí está la prueba que nos manda el Señor. Y hay pruebas que para algunos son más difíciles, son más duras, en la enfermedad, en el dolor. Hay pruebas que son
difíciles de poder decir a otro hermano que el Señor le bendiga, que el Señor lo consuele, hermano. Y si yo no estoy ahí, yo puedo orar por él, pero nada más. Pero Jehová está con él. Y me hace recordar, Rubén, el pasaje ese de José, ¿no? Dios lo lleva a lugares extremos en el foso, pero Dios lo sacó de ahí. Fue llevado a la cárcel, pero Dios lo sacó de ahí. ¿Y después qué hizo? ¿Dónde lo puso el Señor? En lo más alto. Y eso es lo que el Señor va a hacer con nuestra vida. Nos va a poner en lo más alto cuando estemos allá en el cielo. Pero tenemos que tener esa esperanza que estamos en la prueba, el Señor nos va a sacar de la prueba. Porque con Él vamos a salir victoriosos. Solo no vamos a poder, con Él vamos a salir victoriosos. Y cada vez las pruebas que tenía José eran más complicadas. Y de todas las índoles. Lo bombardearon de todos lados. Y vos hablaste del sentimiento, que nunca Dios habla a los sentimientos de la persona. Dios habla del corazón. Y sin embargo, él sufrió en los sentimientos cuando vio a sus hermanos y no se rebeló. Él no dijo, son mis hermanos ustedes. No se lo dijo. Y les ponía pruebas. Ustedes recordarán la historia, es muy linda la historia, desde el 39 en adelante, hasta que echa a todo el séquito que tiene alrededor, que lo están sirviendo a él, y dice que lloró, dice que gritaba, y los abrazó. Superó más la prueba a él. Sí. Y José es si comparamos, muchos de los exégetas comparan con el Señor Jesús. Sí, ahí, Quique, ahí también, mientras Rubén contaba, o sea, el Señor usó ese mal para bien también. Sí. Porque después por medio de José vino la familia cuando estaban, o sea, en un momento difícil, ¿no? ¿Cómo el Señor nos muestra a través de las Escrituras que Él tiene control de todas las cosas? Y eso es lo que a mí me alienta en momentos de tristeza, de angustia, de pruebas, que el Señor está en control de todas las cosas. Entonces, allí está donde yo tengo que confiar en Él. Confiar en Él, que Él está en control de todas las cosas. Yo simplemente tengo que estar con comunión con Él, como estaba José. Y al último, ¿qué le dice José a los hermanos? No fueron ustedes, ¿eh? No le echó la culpa. No le echó la culpa. Dios los usó. Dios usó a ustedes para mi bien y para el bien de ustedes ahora. ¿Cómo? Que esa palabra que en esta noche pueda quedar, ¿no? Que Dios lo usó para mi bien. Dios lo usó. Qué bueno que podamos capitalizar esto. Que las pruebas nos ayudan a saber el nivel de fe que tenemos y que podemos decirle al Señor, porque le podemos pedir, Señor, aumenta nuestra fe. Porque quizás es más chiquitita que un grano de mostaza. Y fe es confiar, es creer. Pero fe es confiar en algo que yo veo que no tiene solución. No hay solución humana. Eso es tener fe. Cuando yo veo que esto no tiene solución, entonces la fe empieza a obrar. Porque Dios es un Dios de lo imposible. Cuando yo veo que no tiene solución, ya no hay nada que se pueda hacer. Es allí entonces donde, Señor, tenés que obrar. Vos sos un especialista en estas cosas. Cuando no hay solución, es cuando Dios tiene que obrar. Quisiera contar un ejemplo, si me permitís. Hace muchos años nosotros, en la iglesia donde nos congregamos, había una familia que iban a rematar toda la casa. No sé, en la misma casa vivían 3 familias, ¿no? 3, 4 familias. En la misma casa, una casa muy grande. Y
todo el cartel de remate ya pegado, el día, la fecha, la hora. Nos juntamos los hermanos, hicimos una vigilia, guardamos creo que de las 20 horas hasta las 6 de la mañana. Llegó el día del remate y en el momento que iban a rematar la casa vino una mujer que él le había pintado la casa a este hermano y les paró todo el remate. Ellos fueron con todos los chicos, todo para ver si se compadecían de ellos, en la calle. Y en el mismo día le paró el remate de la casa. Pasamos orando toda la noche. Y en el último instante se paró. Y el Señor. Y eso, ustedes se acuerdan, y cada vez que lo cuento, y me acuerdo cuando mi hijo estaba mal. Y yo lo viví. Y el médico me dice, no hay nada para hacer, tenemos que operar y le vamos a sacar 1/3 del pulmón. No se puede hacer más nada, mañana a las 10 de la mañana hay que operarlo, era sábado a la noche. Y yo no sé, yo creo que fue la primera vez que me humillé delante del Señor. No sé si fui transportado, no sé el tiempo que oré, porque para mí el tiempo desapareció de mi mente. Lo único que yo me acuerdo es que yo me postré y empecé a clamarle a Dios. Primero empecé clamándole para que lo sane, y seguí orando y daba vueltas, no sé cuántas veces ni cómo le dije. Pero a lo último, cuando yo me saco todo ese peso, cuando le digo al Señor, mirá Señor, si te lo tenés que llevar, lo mismo te voy a alabar, porque sé que va a ser tu voluntad. Cuando yo lo entregué en las manos del Señor, allí es cuando yo me saqué todo ese peso. Y entonces fue que bueno, el Señor al otro día obró un milagro, porque fue un milagro. El Señor Si no obró ahí. Si no obró en ese momento, ¿no? Claro. Abraham levantó el cuchillo. ¿Cuándo obró el Señor? En ese momento. Pero lo que yo sé que al otro día, cuando fui, mi hijo estaba sano. Entonces, Jehová estaba con vos, hermano. y eso me alienta, pero yo pensaba, ¿no? Si pudiéramos todos los días orar y clamar al Señor, porque dice la palabra, clama a mí, yo te responderé. Pero nuestra naturaleza hace que nosotros clamemos cuando ya vemos que no damos más. Y además va a hacer falta un clic en ese momento en tu vida, o en la de Inés, Sí. o en la de las nenas. Y yo les voy a contar algo, miren. Me acuerdo, ya con esto terminamos. Gonzalo, esa semana antes, yo me acuerdo que eso, él también se acuerda. Gonzalo una semana antes me dice, yo ya soy salvo, ¿no es cierto? Me voy al cielo, si muero. Sí. O sea, me dice, ¿la salvación no se pierde? No, no se pierde. O sea que yo puedo hacer lo que yo quiera entonces. Y le digo, sí, el apóstol Pablo dice, puedo hacer lo que quiera, pero no todo te conviene. Y le leí Deuteronomio 28, que es lo que sucede a las personas que obran de esa manera. No sé qué pasó por su mente. Y después él se acuerda de eso. Como que diciendo, bueno, yo soy salvo, así que haga lo que haga, me voy al cielo. ¿Qué pasó en su vida? No sé, pero eso él sí se acuerda. ¿Lo habrá desafiado a Dios? No sé,
Pero el asunto es que pasaron una semana y él tenía algo que ni los médicos sabían lo que tenía. Y él, de la misma manera que el Señor lo llevó a ese lugar, el Señor lo sacó también. Así que podamos, hay un pasaje, y con esto termino, dice el Salmo 38, Señor, 38:9, Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Y el Salmo 39 dice, pacientemente esperaré a Jehová, oyó mi clamor, ¿no?